Bendecirles en esta mañana a quienes se conectan con ese tiempo de devocional para compartir contigo, amado pueblo, crecimiento explosivo de la iglesia. Fundamental entender lo que nos habla Dios a través de Hechos 13, 1 al 3. Dice la palabra maravillosa del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Espíritu Santo dice: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Amados, hablar del crecimiento explosivo de la iglesia. Tú eres iglesia, nosotros somos iglesia, como cuerpo de Cristo, implica tomar un referente sobre el cual se establece un llamado, una asignación sobre nuestras vidas, el hogar, la familia y todas aquellas diversas áreas en las cuales el Señor necesita hombres como tú, mujeres que se levanten con esa identidad de un Pablo. En este tiempo, como iglesia, identifiquemos cuáles son nuestras asignaciones, amados, en aquellas que el Señor nos quiere usar como instrumentos para un crecimiento explosivo de su obra. Es claro que vienen de repente sacudidas por el Espíritu de Dios para sacarnos de nuestra zona de confort, porque cuando hablamos de crecimiento explosivo pensamos inmediatamente en un estallido, ¿verdad?, que se extiende con rapidez, con fuerza, con resistencia, un movimiento que nos saca del propósito. El crecimiento explosivo es por el Espíritu, amados. Es en ese mover de nosotros como hombres de fe, levantarnos en autoridad para conquistar lo que de parte del Señor Él nos comparte, nos llena y nosotros lo recibimos, y por hecho es una obra en la que el Señor nos está llamando como iglesia a que nos movamos con ese fervor de servir en el nombre del Señor. Y es que hay hombres que Dios está llamando en una identidad, en una visión, como iglesia, como la iglesia de Cristo. En el hoy, quiero decirte que los evangelistas, los pastores, líderes, las comunidades cristianas y muchos de esos elementos que Dios usa para la expansión de la palabra de Dios son asumiéndose por roles como esos Pablos que llevan a evangelizar y a crecer en ese camino espiritual. ¿Cuántos de los que están a nuestro entorno necesitan de que seamos como ese Pablo, que nos desafiamos a levantar un clamor, a interceder, a desatar una palabra? Y surgen preguntas como: ¿estamos dispuestos a ser como un Pablo y quienes lo acompañaban para que la obra de Dios crezca de una manera acelerada y explosiva? Es importante que como iglesia de Antioquía, en el hoy, sí, en este contexto social que parece estar en caos, busquemos crecer explosivamente antes de hacer cualquier actividad. Es necesario, quiero decirte, que nos preparemos y venga ese crecimiento maravilloso por la palabra. Cuando decimos palabra explosiva, habla de pensamiento, de desafío, de una iglesia que fue algo maravillosa, una iglesia que de repente fue transformada, y por ello los explosivos, dice la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios, como tú y yo, tenemos que manejar con mucha cautela y cuidado a esos Pablos y Bernabé para identificar, restaurar y multiplicar ese crecimiento explosivo. ¿Por qué? Porque esto exige una preparación, una comunión conjunta en ese tiempo de buscar del Señor para ser sus instrumentos y caminar con Él, pero también para Él. Y hay unos fundamentos, amados. Un primer fundamento, un primer pilar es una iglesia que crece explosivamente. Es una iglesia que vive en comunión. Cuando hablamos de comunión estamos hablando de que hay una asignación
en el lugar donde cada uno de nosotros nos estamos desempeñando. Y podemos luchar con nacionalidades, con culturas, con forma de ser, pero aquí prima el amor por el Señor, que nos lleva a una esperanza, a una diferencia, a conquistar. Y esto significa que para que haya unidad no debemos pretender que todos seamos como nosotros mismos. No, Dios quiere que nosotros nos soportemos, seamos tolerantes, nos amemos. Y luego también nos habla de diferencias en los diferentes carismas como líderes. Y aquí hablamos de que hay unos líderes, de que están unidos, de que se respetan, de que quieren buscar un objetivo en común. Y es que en ese tiempo los Pablos, los Bernabé, son llamados a marcar la diferencia por el carácter, por lo que portan de parte de Dios. Y aquí es fundamental que tú identifiques esa habilidad que Dios te ha dado para que seamos esos transformadores, no de una religiosidad, no de un propósito equívoco, no. Dios nos está llamando a que, así como en aquel entonces los judíos y los griegos, a pesar de sus diferencias culturales, ellos lo que determinaban era servir y conservar sus propósitos y abrirse en el amor al Señor para unir y perseguir una misma visión. Y quiere que lo hagamos hoy para ser transformadores de una sociedad. Sí, líderes que hoy, a pesar de las clases altas y bajas, lo primero que Dios está diciendo es: ve y visita, ve y comparte, sé humilde para aquellos que necesitan. Entonces aquí marcamos diferencia porque somos de bendición, como lo dice el Salmo 133, seamos de bendición nosotros, los creyentes. No nos echemos culpas, busquemos siempre la unidad, busquemos siempre hacer el propósito de Dios. Un segundo fundamento es una iglesia que crece explosivamente, es una iglesia dispuesta al Señor. Y cuando ministramos para el Señor estamos hablando de que somos una iglesia que busca propósitos en común, como lo hizo Bernabé y Pablo. ¿Y qué es lo que el Señor nos está llamando? Bueno, hay muchas situaciones que implican unirnos en el Espíritu. Y la iglesia del antes ayunaba, como lo hace la iglesia del hoy, porque hemos entendido que en el Espíritu nosotros tenemos que unirnos como iglesia, sí, como pueblo, en propósitos específicos como iglesia cristiana, como el lugar donde tú estás recibiendo alimento. Una iglesia que busca en este contexto un arrepentimiento, pedir dirección de parte de Dios, humillarnos, una dependencia total, colocar todo en manos de Él. Pero también el Señor nos está hablando de que como esa iglesia, orar continuamente, fervientemente los unos por los otros, porque a través de la oración nos comunicamos, alabamos, intercedemos, mantenemos comunión con el Dios eterno. Y como creyentes en esa congregación y lugar donde Dios nos asigna, estudiamos la palabra, damos testimonio, participamos, inclusive predicamos, ¿sí? Siendo de compromiso, pero también Dios nos está llamando a un servicio dentro de ese contexto de iglesia. Y un tercer pilar de una iglesia que crece explosivamente es una iglesia ayudada por el Señor, sí, por Él, en las condiciones, en los estándares, no nos confundimos, sabemos en qué dirección vamos. Y los estorbos, como habla la palabra, esos Herodes que son los estorbos, cuando clamamos al Señor, el Dios de la gloria se encarga de quitarlos, sí, porque somos una iglesia dispuesta a levantarse para quitar esos estorbos. Y el enemigo es reprendido, es quitado. Como iglesia somos consagrados en la unidad. Y por eso el Señor en esta mañana nos está diciendo: mira iglesia, tú, amado, ¿tienes una actitud de maduración en adoración? Bueno, muestra el amor de Dios. Ayudemos con corazón alegre que Dios sea el que se manifieste y traiga bendición. ¿No te gustaría a ti como iglesia que fueras de bendición para el mundo, para aquellos que Dios ha colocado en tu camino? Es un tiempo donde el Señor te dice: yo te necesito a ti. Y en este tiempo es esa antorcha que se enciende para iluminar el camino de muchos, amado, y ser de multiplicación de las buenas nuevas. Dale a la campanita, mi hermano, suscríbete a nuestro canal, comparte. Yo te bendigo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu de Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.